Les invito a buscar un pasaje de la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Desde el versículo 17, vamos a saltear algunos otros. Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Lo leemos de vuelta. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso o favorecido, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. Hace 18 meses que estamos viviendo un tiempo difícil como el mundo entero lo está viviendo. En distintas partes ya están más distendidos. Aquí en nuestro país ya comienza a distenderse más. No sabemos si se vuelve a cerrar, si no se vuelve a cerrar, si es por las elecciones o no es por las elecciones. Pero lo que sí sabemos que este ha sido un tiempo difícil para la humanidad entera. Y una de las características o una de las situaciones particulares que vive la gente y que vivimos muchas veces aún los cristianos es algo que se llama desánimo. El desánimo es realmente una situación donde muchas veces nos lleva a bajar la vista, a mirar hacia nuestro alrededor, a centrarnos en nosotros mismos, a poder mirar aquellas cosas que nos están abatiendo, y esto ha atacado en gran manera a la humanidad entera. Ahora, realmente cuando leía este pasaje, el escritor a los Hebreos escribe estas palabras a un pueblo que iba a ser maltratado, que iba a ser perseguido hasta la muerte, a personas que estaban escuchando de aquellos líderes que realmente dejaron un ejemplo, rescindiendo o dejando de lado aquellas cosas que eran beneficio propio para seguir las que eran más importantes, las que eran eternas. Y el escritor hace alzar la vista sobre toda esta situación y empieza a poner distintos ejemplos, y en esta mañana, por amor al tiempo, quisiera tocar estos dos ejemplos, tanto el de Moisés como el de Abraham. Mis queridos hermanos, una de las motivaciones primarias que tenemos en la fe es recibir las promesas que Dios
les da a aquel que realmente, cuando se predica el Evangelio, ofrece a través de su gracia la promesa del perdón de los pecados, la promesa de la vida eterna y tantas otras que vamos descubriendo a medida que conocimos al Señor y vamos creciendo en los caminos del Señor. Por eso es importante seguir conociendo las promesas de Dios para que nos aferremos cada día más a ellas. Y las motivaciones que tenemos son distintas. Aquí vemos al menos que Moisés tenía una motivación muy importante. Moisés, que nació quizás en un momento conflictivo dentro de una nación donde estaba habiendo una persecución y donde sus padres decidieron desobedecer aún el decreto del rey a riesgo de su vida porque sabían que habían recibido un hijo que era favorecido. Un hijo que tenía realmente un camino por delante muy difícil. Y aquí Moisés comienza su vida a disfrutar de todos los deleites de un palacio grande, de un palacio que seguramente no necesitaba levantarse a buscar nada porque todos se lo traían, porque no tenía que salir a trabajar a la mañana porque seguramente todo estaba servido. Y tantas cosas que muchas veces como seres humanos estamos anhelando dentro de nuestro corazón. Moisés llegó un tiempo donde tuvo que decidir y fue confrontado a elegir entre todos los deleites que tenían adentro de ese palacio o a tener los privilegios de ser llamado hijo de la hija del faraón. Y tuvo que ser confrontado a decidir lo que él iba a hacer de su vida. ¿Y cuál fue la motivación que lo llevó a Moisés a decidir justamente optar por aquellos sufrimientos visto en la persona misma del Señor Jesucristo, en el Mesías? Porque dice la Escritura, y lo hemos leído, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios, con el pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Humanamente hablando, ¿quién quisiera dejar toda esa comodidad y quién quisiera dejar todo aquello que realmente el mundo entero va en busca de tales cosas si realmente no tenía algo visible que podía motivarlo a poder dejar todo aquello para tomar el sufrimiento que le iba a tocar por delante? Muchas veces leemos las historias y cuando nos metemos un poco más en ellas, empezamos a darnos cuenta que pasamos palabras muy rápidamente. Y Moisés tuvo que vivir una vida donde tuvo que sufrir muchísimo, donde tuvo que sufrir la traición, donde tuvo que sufrir aún la murmuración en contra de él, de sus más cercanos, donde tuvo que sufrir aún la rebeldía de un pueblo que permanentemente estaba disconforme con lo que Dios le daba. ¿Y cuántas cosas son las que Dios le daba? Moisés tuvo que decidir tomar esa bandera para seguir el camino que Dios le había trazado y rechazar absolutamente todo aquello. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón, en aquel premio que él iba a recibir como cantamos. Y saben, dice que se sostuvo, una frase que le encanta a mi esposa, siempre la repite, como viendo al invisible. Este ha sido un tiempo, como decía al principio, muy difícil. Y realmente aquí Dios le estaba pidiendo a Moisés que deje los placeres, que deje los privilegios y que siga su camino, el camino que él había trazado, el camino de Dios. Y no cabe duda que él estaba viendo a su Salvador en cada paso que daba en su vida.
aquel que le iba a liberar de la esclavitud, no del pueblo egipcio, sino de la esclavitud del pecado. Pero Dios puede pedirnos mucho más allá. Y se lo pidió a Abraham. Abraham le pidió que salga de su tierra y de su parentela y que comience un camino del cual ni sabía dónde iba a ir a parar. Pero un día no le pidió su vida, porque quizás podríamos decir, si Dios le hubiese pedido su vida, Abraham quizás lo hubiese dado inmediatamente. Pero qué difícil, le pidió la vida de su hijo, donde ya no dependía de su decisión solamente, de un hijo que probablemente era adolescente o preadolescente, donde iba charlando con él cuando iba en camino al sacrificio, y su propio hijo le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a tener para ofrecer el holocausto, para hacer el holocausto? Y Abraham le tiene que decir, Dios mío, hijo mío, Dios se proveerá. Qué difícil había sido ese transitar en la vida de Abraham cuando tenía puesta una mirada realmente de aquello que iba a recibir y que era justamente la herencia de multitud de pueblo que Dios le había ofrecido. Él estaba posicionando su fe y motivándose por la promesa que Dios le había dado. Y era nada más ni nada menos que un pueblo que no iba a poder contar, como no se puede contar la arena del mar. Y Abraham toma esa decisión y avanza y le cree a Dios, como dice aquí el escritor a los hebreos, sabiendo que si lo sacrificaba él lo iba a rescatar aún de entre los muertos, lo iba a resucitar. Esa fue motivada porque él sabía que iba a recibir aquella promesa, porque sabía que Dios no miente. Ahora, cuando pienso en la motivación que Dios tuvo para salvarme, no sé usted, pero no tengo duda en mi vida, una persona tan ingrata que muchas veces dejamos de agradecer, como decíamos en cada una de las canciones, tantas cosas que el Señor nos ha dado y nos dará, una posición inigualable que no se puede mejorar ni por nosotros y gracias a Dios tampoco se puede empeorar por nosotros en lo eterno. Pienso en mi inconstancia como ser humano. ¿Qué motivación podía tener el Señor a ver una persona infiel como lo soy, como muchas veces tristemente caigo en cada uno de mis pecados? ¿Qué motivación podía haber en Dios de querer salvarme? Porque entiendo la motivación de Abraham, entiendo la motivación de Moisés, puedo entender mi motivación, pero ¿qué motivación había en Dios de querer salvarme si Él tenía poder para hacer que yo ni nazca, sabiendo que tanto le iba a fallar? Y no cabe duda que viene a mi mente ese pasaje tan precioso que muchos lo llaman el pequeño evangelio. En esa charla, en lo personal, creo que sigue hablando con Nicodemo, donde el Señor dice, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. Esa manera que no puedo entender en mi mente y que no puedo comprender, porque ¿qué puede haber en cada uno de nosotros que lo haya motivado a Dios a entregar su propio Hijo para pagar mi precio, para pagar tu precio en aquella cruz
para salvarnos de la condenación eterna. Porque dice allí, centramos siempre en el amor, pero dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y si hay alguien que sabe lo que es estar perdido y de lo que realmente, tristemente, muchas veces nos golpeamos, soy yo. Pero Dios no quiere que yo me pierda, ni que usted se pierda, ni que vayamos a la condenación eterna. Ya somos librados de ella, dice el apóstol Pablo, y nunca más vamos a estar en riesgo, aquellos que somos hijos de Dios, de estar en esta situación tan tremenda que jamás vamos a conocer gracias al Salvador de nuestras vidas. Lo que motivó al Señor a venir a salvarme, lo que motivó a Dios a venir a mandar a su Hijo a salvarme, fue su gran amor. Lo que motivó al Señor Jesucristo a obedecer al Padre, implícitamente también estábamos cada uno de nosotros. Dice aquí el escritor a los hebreos que el Señor Jesucristo menospreció el oprobio, la vergüenza, eso significa, la humillación, los dolores que iba a sufrir, todo lo menospreció, le dio poco valor, porque el valor principal estaba en hacer la voluntad del Padre, y que implícitamente estaba la salvación de cada uno de nosotros. Él dejó las glorias eternas y vino a este mundo para salvarme a mí y para salvarnos a cada uno de nosotros. Y por eso en esta mañana quisiera que nos preguntemos, hermanos, ¿qué fue lo que nos motivó a venir a sentarnos aquí en la cena o a encender la cámara allí en las casas? No veo si todos tienen las cámaras, pero bueno, por lo menos a conectarnos. ¿Qué fue lo que nos motivó? No tengo duda que lo que nos motiva a venir al Señor debería tener un solo objetivo. Y en esta mañana debería ser decirle al Señor, no vine aquí para que me vean, no vine aquí porque me lo piden, vine aquí porque te amo. Que nuestra motivación en este día realmente sea decirle al Señor, no estoy esperando nada en este momento. Solo quiero decirte que te amo. ¿Por qué me salvaste? Porque me sacaste de la condenación eterna. Porque aunque no había nada bueno en mí, entregaste tu vida para salvarme. Hay una canción que me gustaría que cantemos antes de seguir con la cena, tanto en los símbolos o si alguien quiere pedir algún coro o canción más. Y es la canción de Jesús Adrián Romero que dice, es más que una canción, ¿no? Comienza así, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti. Y qué importante sería, hermanos, que a veces que venimos de un trajín donde venimos acostumbrados a tantas cosas en nuestra vida, en este día podamos detenerle y dejar de mirar lo que hay sobre nuestro alrededor y mirar como Moisés miraba, mirar al invisible pero real, al Señor Jesucristo, en esta mañana. Mirar como Abraham miraba, sabiendo que realmente estaba
haciendo lo que Dios le pedía, porque Dios tenía poder para levantar a su hijo, porque le creía aún de entre los muertos. Mirar como Job también dijo, yo sé que mi Redentor vive. En esta mañana que podamos mirar al Señor Jesucristo y dejar de lado todas las miradas personales que muchas veces nos desmotivan. Y que nuestra motivación en esta mañana sea decirle al Señor, postrados delante de Él espiritualmente, Señor, te amo. Sos mi motivación en esta mañana para venir, para alabarte en todo tiempo como cantábamos y para adorarte con todo mi ser, porque te amo. ¿Lo hacemos de pie? Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir.